amigos? Estamos miércoles 1 de junio. Les saludamos a todos y sobre todo a quienes tienen espíritu de niños, porque estamos ahora festejando y estamos celebrando a esta etapa de la vida, yo creo que la más bonita, la más dulce y sobre todo la más inocente. Algo que nosotros los adultos debemos rescatar, la inocencia, la transparencia, valores que lamentablemente se están perdiendo. Les saludamos a todos ustedes y les invitamos a que nos acompañen también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Pero antes de darles la información, saludamos con todos nuestros compañeros, Carolina, Lautaro y Byron. Lautaro en la Asamblea Nacional y Carolina en la Asamblea Nacional, ayer hubo una jornada realmente complicada. Se dio al fin la destitución de la presidenta Guadalupe Llori, sin embargo, en circunstancias que no son necesariamente las legales, debido a que ella tenía pues una situación que no permitía la destitución. En ese sentido, tú nos puedes mencionar sobre las medidas cautelares y sobre qué es lo que puede hacer la presidenta Llori, ahora destituida por esta situación, para revertir esa situación, Carolina. Hola, ¿qué tal, Vero? Compañeros, amigos televidentes y a toda nuestra audiencia. Así es, finalmente ayer la nueva mayoría conformada por diferentes bloques de oposición lograron destituir a la presidenta Guadalupe Llori como ya presidenta de la Asamblea. Virgilio Saquicela asumió como titular del Parlamento y él ha mencionado que la decisión está en firme y no hay nada que hacer. Nosotros les estaremos dando los detalles a continuación. Estaremos pendientes de los detalles precisamente de esa información. Carolina, Lautaro, ya aprendieron al presunto asesino de un joven de tan solo 16 años quien fue apuñalado en el norte de la capital tras un asalto. Es una situación que realmente nos pone en alerta frente al índice delincuencial que lamentablemente ha tenido un incremento importante en las ciudades del país. Así es, pero primero quiero saludar a todos los niños del país y como adultos decirles que nuestra obligación es que sus derechos se cumplan. Ahora sí, hablando sobre lo que nos comentabas, Vero, efectivamente ya fueron aprendidos los dos antisociales que le asaltaron a un joven de Ibarra que estudiaba aquí en Quito, quien luego fue apuñalado y mortalmente, lastimosamente fue una apuñalada en el sector del tórax, en el corazón, perdió la vida. Ya fueron capturados, vamos a contar de quiénes se tratan y cómo está el proceso penal. Correcto, Lautaro. Byron, muy buenos días. Coméntanos, por favor, a quién tendremos de entrevistado en nuestro segmento para esta mañana. Verónica, Carolina, Lautaro, televidentes, buenos días. Estará con nosotros en esta mesa de trabajo el titular de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza. Hablaremos sobre ese casi acuerdo negociado con México, este TLC, que implica que la mayoría de las industrias ecuatorianas pueden exportar a México y evidentemente también recibiremos personas. Pero también le preguntaremos sobre lo que considera esta crisis institucional que vive no solamente el Parlamento, sino también la justicia, porque de eso también depende la actividad económica de todos. Correcto, Byron. Estaremos pendientes entonces acerca de los detalles de esta y otras importantes informaciones. Amigos televidentes, de esta manera también les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter y recuerden que somos permanentemente retransmitidos por Pública FM. Damos paso enseguida a los titulares de la jornada. Bienvenidos, bienvenidas. Más de 3.000 detenidos deja el primer mes de vigencia del estado de excepción. La zona 8 de Guayaquil, Durán y San Borondón es la que más trabajo dio a la policía. Las Fuerzas Armadas se comprometen a combatir junto a la policía a la delincuencia y el crimen organizado y han pedido a las autoridades civiles el respaldo legal para su accionar. En deportes, Rafael Nadal, el tenista español, nuevamente a la semifinal del prestigioso torneo francés del Roland Garros, al derrotar a Novak Djokovic en 4 horas de partido. Una jornada realmente tormentosa, realmente estresante en la Asamblea Nacional. Con 81 votos se dio paso a la destitución de la presidenta Guadalupe Llori. Sin embargo, las circunstancias son bastante discutibles, sobre todo como lo dijimos al inicio de esta emisión informativa. La presidenta tenía pues medidas cautelares que evitaban de esa manera la destitución. Pero ¿quiénes son las personas que están atrás de todo esto, Carolina? Y sobre todo, ¿cuál fue la situación y qué es lo que se va a hacer posteriormente? Es la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos. Así es, bueno, como bien lo decías, hay una nueva mayoría. Esos 81 votos representan la nueva mayoría conformada por el bloque de UNES, el Partido Social Cristiano, y las facciones disidentes de la Izquierda Democrática y de Pachacuti, que ellos fueron los que estuvieron presentes, los que dieron paso a una moción
para que se introduzca en el orden del día ayer en la sesión 772 que presidía Virgilio Saquicela luego de que se apelara a la presidencia de Yori, que pueda conocerse el informe de la comisión ad hoc. Recuerden ustedes que justamente ayer estuvo aquí Esteban Torres del Partido Social Cristiano y él mencionaba que esto no puede hacerse en una sesión que ya estaba iniciada, sino que en una nueva sesión se puede hacer estos cambios en el orden del día. Ayer con una moción se lo introdujo y finalmente pues se dio la votación, hubo un debate muy corto y luego Virgilio Saquicela fue posesionado como nuevo presidente de la Asamblea. Incluso la escolta legislativa se puso a las órdenes del presidente una vez finalizado el debate y él se trasladó ya al despacho presidencial. Guadalupe Llori fue notificada para que ella pueda ejercer su derecho a la defensa y nunca acudió al pleno, salió por la puerta de atrás, hay imágenes de la presidenta, pero como decimos, fue un debate, una sesión accidentada. Hubo amenazas de supuesto boicot, se movilizaban por aquí, estuvo la policía judicial también dentro de la Asamblea Nacional, pero como decimos, finalmente ya está claro que existe una nueva mayoría. Sí, no es nuevo estas acciones del Parlamento ecuatoriano, no ahora que es la Asamblea. Hace 15 años, hace 20 años, cuando era Congreso Nacional, de Congreso de la República, era el mismo mecanismo. La ingobernabilidad, el compadrazgo, la triquiñuela, es decir, no es nuevo en la política ecuatoriana estos camisetazos, estos golpes de timón dentro de su propia estructura organizacional, a pesar de que hay un código orgánico de la función legislativa, casi nunca se aplica. Lo que ha pasado ayer no es nuevo, evidentemente ahora las facciones del correísmo y el socialcristianismo y efectivamente los disidentes pues van por las comisiones y seguramente una de las principales que les interesa es la comisión de fiscalización, porque el objetivo es eliminar precisamente esa fiscalización que estaba haciendo Fernando Villavicencio, entre otras comisiones, evidentemente. Lo cierto es que casi en 3 meses la Asamblea Nacional ha avanzado muy poco en la aprobación de leyes súper importantes, una de ellas que está esperando la Policía de las Fuerzas Armadas, que es este uso progresivo de la fuerza, que está listo para debate final y prácticamente a nada. Ahora esperemos que el señor Saquicela pues convoque ahora sí al Pleno para escuchar esa y otros proyectos de ley que son urgentes. El de la LOES, la educación superior, que también está ya prácticamente 1 año, el de comunicación y otros cuerpos legales que, como hemos dicho, por estas pugnas internas están ahí. Se les paga para que legislen y fiscalicen, más no para que entre ellos se disputen. Y justamente, Byron, ayer ya habló Virgilio Saquicela, el nuevo presidente de la Asamblea, que era el primer vicepresidente y ahora, como lo marca la ley, asume estas funciones. Él ya habló, dijo entre otras cosas que hay que tener una conciliación en la Asamblea y también anunció que la ley, el segundo debate, la ley de uso legítimo de la fuerza, será uno de los puntos a tratar. Pero ¿qué les parece si escuchamos a Virgilio Saquicela? Productor me confirma que tenemos el video. Vamos entonces con las palabras del nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Tomándole la palabra al presidente de la República, extendemos nosotros no solo una, sino las 2 manos, aspiremos dialogar sobre la marcha con el gobierno nacional, aspiremos coincidir en alguna agenda legislativa que ellos propongan y obviamente la nuestra propia y que podamos avanzar por el bienestar del país. Ese es nuestro objetivo este momento. Hoy termina cualquier tipo de crisis, damos la vuelta a la página y nos podemos a trabajar. Lo importante es ya empezar a sesionar sobre todos los proyectos que están pendientes, dialogar con los presidentes de comisiones para acelerar el trabajo en las mismas, conjugando la presencialidad con la virtualidad y podamos evacuar las leyes que necesita el Ecuador. Esas fueron las declaraciones de Virgilio Saquicela, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Recordemos que Yori fue la primera mujer presidenta de la Asamblea y también, pues evidentemente, es la primera en ser destituida por una denuncia de Esteban Torres, el asambleísta social cristiano que estuvo ayer aquí con nosotros y que también tiene comentarios de Carolina, ¿no? Esteban ayer también se pronunció. Así es, justamente él formó parte del debate como denunciante, como la parte denunciante. Él mencionaba que lo que se intenta hacer con este proceso, que como bien decían es cuestionado, es poder virar la página de esta crisis institucional y hacer una nueva etapa. Él decía que hay aspectos que no pueden tolerarse. Existió el incumplimiento de funciones en Yori en 2 aspectos. Uno, no permitir la apelación de la presidencia y la otra es no convocar al Pleno en los 30 días correspondientes. Luego también Salvador Quispe, líder de la bancada de Pachacuti, mencionaba que
y rechazó esta decisión. Decía que es ilegítimo lo que se está haciendo por las medidas cautelares justamente que están vigentes y que se les dio al bloque de Pachacutic. Y es importante, no sé si podemos poner en pantalla completa la imagen de la votación, porque es importante que nuestros amigos televidentes vean. Para analizar quiénes son los Exactamente. 81 votos. Ahí ustedes está bien. ven. Es la bancada del correísmo, están los socialcristianos que están a su extremo derecho, y en el centro están, claro, los del extremo derecho, si no me equivoco, son los de Creo Oficial. Así es. Las que están grises están ausentes, digamos. Izquierda Democrática y... Ahora, lo cierto ya para el análisis, que lo tendrán que hacer los abogados, no nosotros, porque nosotros somos juristas, es que una ilegalidad no corrige otra ilegalidad. Es decir, el procedimiento con el cual se desconoció, se destituyó a la presidenta Yori es tan ilegal o ilegítimo como los procedimientos que la propia expresidenta Guadalupe Yori había interpuesto en la justicia, porque efectivamente, al ser una función autónoma, era un tema interno de la propia Asamblea, que a través de sus propios mecanismos que establece el Código Orgánico de la Función Legislativa debió haberse subsanado. Tenemos casos como, por ejemplo, el expresidente del propio Parlamento de la Asamblea, José Serrano, que fue destituido igualmente por el Pleno por otra circunstancia, y ahí pues fue presidenta Elizabeth Cabezas. Y así tenemos algunos ejemplos del Parlamento, pero lo terrible y lo lamentable es que el mensaje que deja la Asamblea Nacional es que se puede transgredir cualquier norma, cualquier ley, incluso la ley que los legisla. Es contradictorio, sobre todo a estos niños y pequeños que van a recibir este país que nosotros estamos mal construyendo ahora. Los adultos somos muy responsables de esto que estamos dejando en las nuevas generaciones, a propósito del Día del Niño. Es que van a ver que la ilegalidad, el transgredir una norma, es normal, porque lo hacen los parlamentarios, los encargados de legislar, de hacer leyes, de generar el marco jurídico para la convivencia normal de una sociedad como país. Entonces, si ellos, que son los principales, los llamados, y que nosotros hemos elegido para que hagan leyes justas para todos los ciudadanos y que fiscalicen a los gobiernos cuando actúen mal, están transgrediendo sus propias normativas. Entonces, el mensaje que se les deja a la sociedad y al ciudadano de a pie que no tiene trabajo, que está en la calle desesperado, que tiene miedo que la atraquen, es no, pues, si los legisladores hacen eso, entonces todos podemos hacer cualquier cosa. Ese es el mal mensaje que nos queda. Así es, Byron, muy importante esa reflexión, sobre todo en este día, en el Día del Niño, pero también hay otra cosa fundamental que queremos destacar, amigos televidentes, y es la reacción del ministro de Gobierno, del doctor Francisco Jiménez Sánchez. Él inmediatamente hace alusión a que el tema que se ha dado en la Asamblea Nacional precisamente es ilegal y que el Gobierno Nacional va a respetar, obviamente, la libertad de las funciones o la independencia de las funciones. Ahí es justo lo que podemos apreciar nosotros, pero que no están de acuerdo y que no apoyan de ninguna manera esta situación que se ha dado en la Asamblea. Así es, justamente como ustedes tienen en pantalla, es el rechazo de parte del gobierno que menciona que rechazamos la ilegal destitución de la presidenta de la función legislativa, Guadalupe Yori, como Byron bien lo mencionaba. Este es parte de los cuestionamientos que se hacían, no solamente por el parte del bloque oficialista, sino también de parte del gobierno del presidente de la República y sus funcionarios, la izquierda democrática, que ellos decidieron no formar parte de esta sesión. ¿Qué argumentan? Que existen intereses detrás de esta movida política que se ha tomado, y nosotros tenemos, no sé si producción me confirma, parte del debate justamente en donde se menciona esto para poder repasar desde boca de los protagonistas lo que ocurrió ayer, la noche de ayer en el Parlamento. Los incumplimientos a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que no pueden ser tolerados. No pueden ser tolerados. Y eso es precisamente lo que buscamos en este proceso. Una autodepuración, una segunda página hasta la renovación natural que se dará en aproximadamente un año. No solo que buscan controlar la justicia para tapar sus actos de corrupción, sino que también a renglón seguido lo que buscan es volver a subordinarle al pueblo ecuatoriano tal como sobrevivimos en los 10 años del 2007 al 2017. Por eso levantamos la voz de indignación y alerta al pueblo ecuatoriano.
Esas fueron las declaraciones de Salvador Quispe, uno de los asambleístas más emblemáticos de Pachacuti, que como ya lo hemos comentado en esta mesa, están en contra y se oponen fervientemente a esta decisión, a esta resolución de los 81 asambleístas que votaron a favor del informe para destituir a Guadalupe Llori. De estos 81 asambleístas hay que recordar que la sesión contó con 82 legisladores. Solo una, María del Carmen Aquino de Santa Elena, votó blanco. Ni en contra ni se abstuvo, votó en blanco, pero evidentemente no estuvieron pues los de Pachacuti ni la izquierda democrática. Nos comentaban que luego de que hubo ya la posesión de Saquicela y que pudo estar en el despacho legislativo de la presidencia, hubo celebración, hubo vitoreos, hubo festejos porque estaban muy contentos de lo que habían logrado. Y también hay que recordarle a nuestros amigos televidentes que este no es el único caso de intento de destitución de un miembro del CAL, como es Guadalupe Llori, no, porque Yesenia Guamaní, la segunda vicepresidenta, también tiene ya un trámite calificado para que se conforme una comisión multipartidista ad hoc también para poder analizar si incumplió en funciones. Ella estuvo aquí, se defendió y dijo que lo que quieren es quitar los espacios de poder de la Asamblea y dice, háganlo pero de la manera correcta. Para terminar, Guadalupe Llori no se ha pronunciado ni en las redes sociales ni mediante pronunciamientos oficiales, ruedas de prensa, sobre lo que ha sucedido. Este silencio también indica que algo puede suceder en un muy corto plazo. Lo cierto, Lautaro, para concluir lo que tú decías, van por Yesenia Guamaní, van por las comisiones, lo han dicho varias veces, porque evidentemente lo que buscan es cooptar aquellas comisiones que son de interés, y alguna vez también ya se lo comentó, la posibilidad de querer crear esa famosa comisión para dar amnistía a muchos políticos que están sentenciados por casos de corrupción. Allí surge el problema fundamental hace un año, cuando en esa primera mayoría, social, cristianismo ni gobierno, habían determinado la posibilidad de llegar a la Asamblea en conjunto como una alianza y que el señor Cronfle del Partido Social Cristiano sea el presidente de la Asamblea. Pero ¿cuál era parte de los acuerdos? Pues bien, el correísmo había dicho que podrían apoyar esa mayoría de ese entonces, mayo del 2021, si es que se creaba esta comisión para darle la amnistía política al señor Correa y a otros que ellos consideraban perseguidos políticos. Como el gobierno no estuvo de acuerdo con eso, se rompió esa mayoría, y ustedes deben recordar esa sesión del 12-13 de mayo, y que el 14 fueron posesionados los asambleístas, donde sorpresivamente Guadalupe Llori, que no estaba en el mapa político de absolutamente nadie, apareció como presidenta, porque el gobierno, tras bastidores, en ese tiempo César Monge aún no, era legislador y no era todavía ministro, logró consolidar una mayoría muy, digamos, no muy contundente, porque evidentemente Pachacuti es completamente radicada en la posición del gobierno. El resultado es ese. La señora Llori pues entró por un acuerdo de última hora, no fueron lo suficientemente fuertes para negociar y mantener a la señora Llori. La señora Llori comentó muchísimos errores, uno de esos de haber incidentado por muchas ocasiones esta evaluación. El resultado es este, lamentablemente. Así justamente, estas son varias de las dudas que se generan porque, por ejemplo, el hecho de que Virgilio Saquicela asuma como presidente, pero luego y que era de la bancada, creo, ¿no? Él llegó a la Asamblea como parte de, creo, por la provincia de Cañar. Y luego estuvo en el BAN y ahora es independiente, se peleó con todos también. Así es, pero en cambio la interpretación que se ha dado no es que Yesenia Guamaní pase a ser primera vicepresidenta, sino que se mantenga y que luego se elija ahora al primer vicepresidente o primer vicepresidenta de la Asamblea, pero eso estaremos viendo lo que pasa. Todavía hay una moción presentada, pero esto tendrá que hablar si también es parte de los diálogos políticos que se hagan. Pero en todo caso, vamos a dejar por un momento de lado el ámbito legislativo porque, como bien lo decía Vero, hoy es 1 de junio y se conmemora en Ecuador y en otras partes del mundo el Día del Niño. Y nosotros hoy tenemos a 3 invitados especiales que nos acompañan ya desde el otro estudio y que estarán con nosotros para compartir también sus impresiones en este su día. Nosotros... Buenos días, compañeros y amigos de la audiencia. Hoy me encuentro con Camila y Juan Diego. Hola amigos, me da mucho gusto estar aquí en el Día del Niño. Es un día para generar conciencia de nuestros derechos. Exactamente. Buen día con todos. Es importante recordarle a los adultos sobre nuestras necesidades de salud, educación y protección. Así es.
y de esto estaremos hablando. Volvemos con ustedes, compañeros. ¡Qué belleza! ¡Qué linda, compañeros! ¡Qué hermosa! Próximos comunicadores sociales, sin duda. Ya desde años, chao. Desde niños ya están en esta magnífica profesión. Y a todos los niños un abrazo gigante, nuestro saludo, nuestro respeto, nuestro amor. Y ojalá, como lo dijimos al inicio, todos los adultos volvamos a ser niños de alguna manera en nuestro interior, ¿no? Rescatando los valores, la nobleza, la sencillez, la transparencia, cosas que realmente estamos viendo que lamentablemente se van perdiendo con el Ojalá tiempo, ¿no? superemos nuestras deficiencias de atención, porque mientras haya un niño con hambre que no vaya a la escuela con grave desnutrición infantil, somos el tercer país en América Latina con un índice de desnutrición infantil crónica. 5 de cada 10 niños están en esas condiciones y mientras exista esa desigualdad, hay muy poco que celebrar. Sin embargo, feliz Día del Niño. Así es, y con esta reflexión y un llamado de atención a las autoridades también para que puedan precisamente dar paso a esas ejecuciones de programas en favor de la niñez. Hacemos una pausa, pero ya regresamos con más noticias, amigos. Bien, seguimos con ustedes, amigos televidentes. Qué bueno que nos acompañen aquí en Noticias 7. Qué linda esa producción. Les agradecemos muchísimo por brindarnos esta posibilidad de un momento tan bonito, de tanto regocijo. Sin embargo, no todas las noticias son positivas. Nosotros en este momento queremos solidarizarnos con la familia y con los seres queridos de quien en vida fue Hugo Gavilanes. Tuve la posibilidad de compartir con él una experiencia laboral en un medio de comunicación y realmente lamentamos mucho esta noticia. Recibimos la información que falleció hoy debido a una complicación causada seguramente por COVID. No sabemos muy bien los detalles, sin embargo, queremos expresar nuevamente, como lo dijimos, nuestra solidaridad con su familia y con sus personas allegados y también con el medio de comunicación en donde laboraba Hugo Gavilanes. Nosotros vamos a cambiar de tema y les contamos, amigos, que la Policía Nacional informó que el presunto asesino de un joven que en el norte de Quito fue capturado ya. El ministro del Interior indicó que se trata de un ciudadano extranjero. A través de un video, la madrugada del domingo 29 de mayo, se registró la muerte violenta, terrible, de un muchacho, un joven, tan solo 16 años, quien transitaba por la avenida, 22 años, perdón, por la avenida 6 de diciembre y Bellavista. Esto es más o menos por el... Al frente del CNE. Al frente del CNE, cuando dos antisociales lo interceptaron para robarle sus pertenencias. Y hay otro dato importante, y es que el joven a quien asesinaron no presentó resistencia, o sea, fue una situación realmente flagrante, contundente, y que nosotros pues manifestamos aquí nuestra indignación. Ya capturaron al joven y seguramente pues se está solicitando la extradición. No sabemos cuáles serán las medidas siguientes. Extranjero. Y aquí hay un antecedente que quizás para los que no conocen, la mayoría de los violentos, estos delincuentes, ¿no? De nacionalidad extranjera, no voy a dar las nacionalidades, pero todos sabemos cuáles son muy violentos porque en sus países la cultura de la violencia es parte de su idiosincrasia. Entonces no es como el atracador normal que le arrancha a uno la cartera, el celular, le empuja, le propina insultos. No, estos van a matar. Luego de matar, roban. Lamentablemente estamos ya inundados de este tipo de violentos que lamentablemente han entrado con estas diásporas de migrantes. No todos,
pero los poquitos que están hacen este daño terrible. Lamentablemente el país no tiene aún una fórmula de extradición o de repatriación, como sí lo tiene el Perú y como sí lo tiene Chile, donde también por actos similares de asesinatos de connacionales por parte de extranjeros, automáticamente se los deporta, más allá de que en algunos casos se los condena y de por vida, 30, 40 años de cárceles cuando ocurre una situación. Esperamos que los jueces con estas imágenes y seguramente los testimonios puedan, y además las declaraciones del propio agresor, del propio asesino, presunto asesino, como dirían los abogados y los jueces, pues se le dé la mayor de las penas. Ojalá le den 35 años. Por lo menos eso le da tranquilidad, aunque no le va a quitar a la familia esa pena y dolor de perder una vida de un muchacho tan joven que recién estaba iniciando su vida. Fue tremendo. Gabriel, que es el nombre del joven lastimosamente fallecido el domingo a las 3 de la mañana. Él caminaba por la avenida 6 de diciembre, que a esa hora estaba vacía completamente. Había ido a una gasolinera a comprar snacks, se devolvía hasta su vivienda. Él era un estudiante universitario oriundo de Ibarra, cuando en eso pues aparecen estos dos individuos de nacionalidad extranjera que lo atrapan y que le dan una cuchillada en el tórax, en la parte de arriba, y eso provoca una hemorragia aguda por laceración pulmonar que le quita la vida en cuestión de segundos. Los hombres le robaron el celular y se escaparon de ese sitio. Contarles también que en cuanto a este agresor, que se llama José P.R., porque no se puede dar el apellido, pues él entró al país por la frontera norte en 2019 y según la policía no registraba antecedentes. Así es, y Lauta, es importante conocer y que toda nuestra audiencia también conozca cómo se procedió a la captura de este presunto asesino, y es que lograron localizar el celular de Gabriel, que todo estaba en posesión de él y que estaba encendido, y lo localizaron en el sector del Comité del Pueblo. Hasta ahí llegaron los uniformados, la Policía Nacional, y pudo dar con este asesino que todavía tenía el celular y también otros tipos de artículos de Gabriel. Lamentablemente, como decimos, es un hecho repudiable, no solamente por el simple hecho de que él no presentó resistencia. Exacto. Estaba dispuesto a que le roben, sí, pero aquí se actuó con maldad, con mucha malicia, y esto es algo que esperemos que sea considerado dentro de este proceso. Dentro del proceso judicial se considera como agravante. El juez determina las causas, las motivaciones, si es que es un homicidio involuntario. En este caso, pues fue con agravante, con alevosía, como dicen los abogados. Lo triste de esto es la familia, que deja seguramente padres y hermanos que no tendrán consuelo, a pesar de que este hombre pueda ser condenado. Y de hecho, como un dato final, ya se formularon cargos contra este ciudadano extranjero y es por robo, pero con consecuencia de muerte. Es decir, no lo están juzgando por homicidio, sino por haberle robado el celular, que eso ya se comprobó, y evidentemente que causó la muerte. Ahora, otro dato también que es muy llamativo, y compañeros, aquí en la mesa se los planteo, y es que cuando llegó la policía al Comité del Pueblo para detener a estas dos personas, los moradores del sector impidieron que la policía realice su labor. Los defendieron a estos chicos, defendieron a un asesino, porque se le puede decir así, porque hemos visto las imágenes, nos indigna completamente a todos, y aún así hay personas que los apoyan y los defendieron, y es algo que a mí me deja por lo menos completamente sorprendido, lastimosamente, pero qué bueno que en 2 días lograron identificarlos gracias a un error de ellos de no apagar el celular. Primero de la Policía Nacional, pero segundo, sobre todo, de los sistemas de tecnología. Estos sistemas de tecnología que permiten rastrear los aparatos en cuestión de minutos, triangular e ir por quienes tienen, en este caso, el celular del chico, ¿no? Una pena completamente, la verdad. Así es, pero precisamente hay una reacción por parte del presidente de la República frente a este tema de inseguridad o de percepción de inseguridad que tenemos hoy por hoy, que realmente nos está afectando. Y es justamente que el presidente Guillermo Lasso convocará a los 221 alcaldes del país para establecer acuerdos de seguridad. Así precisamente lo mencionó, compañeros, durante la ceremonia de posesión del alto mando militar de las Fuerzas Armadas. Aquí señaló que el principal enemigo, sin duda, es el narcotráfico y el crimen organizado. Con un saludo protocolar en la Escuela Superior Militar en el norte de Quito, inició la ceremonia de posesión del alto mando militar de las Fuerzas Armadas. El primero en intervenir fue el ministro de Defensa, Luis Lara, quien señaló que es el momento de declarar la guerra al narcotráfico y al crimen organizado. No puede ser que unos pocos delincuentes pretendan tener amenazada a una nación. Vivimos las nefastas consecuencias de un pasado en el cual ciertos gobernantes quisieron marcar distancia. Lara mencionó la necesidad de una normativa legal que les proteja en caso de actuar frente a la delincuencia. Durante su discurso, el presidente Guillermo Lasso reiteró su apoyo a la institución militar. Señaló que ahora el enemigo común es el narcotráfico. 3
300 toneladas de cocaína incautada durante un año, golpea los bolsillos y reaccionan desesperadamente. El primer mandatario informó que convocará a los 221 alcaldes del país para buscar soluciones en materia de seguridad. Esta es una guerra y el único camino es ganarla. El que se excluya lo deberemos considerar como parte de la amenaza contra el pueblo ecuatoriano. Destacó también la necesidad de que más jóvenes se incorporen a las Fuerzas Armadas y a la policía para reforzar la seguridad nacional. Haré todo lo necesario para buscar el apoyo internacional necesario, requerido para el fortalecimiento en equipos, en armas, en municiones, en tecnología, especialmente en el área de inteligencia. Finalmente instó a los diferentes actores políticos a abandonar los egos alrededor de la seguridad de los ciudadanos. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, como ya lo sabemos, el gobierno está buscando la manera de enfrentar esta ola de inseguridad. Inclusive les comento a nuestros amigos televidentes y radioescuchas que hay una guerra entre bandas. Hoy, por si acaso, hay una reunión del comité que está buscando la pacificación en las cárceles y hay nuevas organizaciones narcodelictivas que están con esta voluntad de iniciar el proceso de paz y no matarse más. Recordemos que lo que sucede en las cárceles también se refleja en la ciudad, se refleja en las calles del país y por eso es que el gobierno dice a los municipios colaboren, ayúdenme para enfrentar a este mal. Y como punto final, sobre lo que hablábamos hace unos instantes respecto a estos ciudadanos extranjeros que causaron la muerte de un joven en el norte de Quito, pues el ministro del Interior en pronunciamientos pasados había dicho que tiene que haber un mayor control fronterizo y migratorio para evitar que ingresen personas con antecedentes penales. No es el caso de la persona que está detenida en este momento, sin embargo es una de sus propuestas que ha dicho él, que son polémicas para algunas personas, sobre lo que se debería hacer para evitar la inseguridad. Ahora, Byron, yo te pregunto, ¿ese es el camino? Hay dos temas legales que hay que ser claros. Primero, la ley de movilidad creada por el señor Correa en su primer gobierno. Cualquiera puede entrar. Países fronteras. Abiertas a everybody. Segundo, con Venezuela, puntualmente, no hay acceso a información con las policías. No tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela. No hay información de ningún venezolano en el Ecuador. Entonces, claro, si viene un angelito de estos que ha tenido antecedentes penales en su país, no se puede contrastar con las policías de ambos países porque no hay intercambio de información. Así de claro. Lamentablemente con Colombia sí se hace intercambio y muchos de quienes... El pasado judicial. Claro, el pasado judicial en Colombia versus el récord judicial en Ecuador, pues se comparan datos, se cruza información y se puede dar con el paradero de hombres que son requeridos por la justicia colombiana. Pero en el caso de Venezuela, no. Ese es uno de los graves problemas con los cuales se enfrenta actualmente la Policía Nacional. Así es, pero es importante que se tomen en cuenta todo este tipo de medidas porque veíamos que se han identificado como el narcotráfico y el crimen organizado, pero también hay otro tipo de inseguridad y que es necesario que esto se prevea justamente en Esmeraldas, en donde está actualmente en estado de excepción. Se van a tomar medidas más drásticas porque en esta ciudad, en esta provincia, no solamente la ciudad, sino también en la provincia, se han registrado en los primeros 5 meses 200 muertes violentas, cuando en 2021, en todo el año, se registraron 149. Eso quiere decir que hay que tomar en cuenta esto, bien lo han dicho ya las autoridades, declarar una guerra frontal y poder tomar medidas, pero vamos otra vez a poner del lado esto porque, como les decíamos, hoy conmemoramos el Día del Niño y si bien es cierto, el Byron lo dijo, no hay nada que celebrar porque hayan muchos derechos y garantías que tienen que están pendientes para los pequeños, pero hoy vamos a compartir con nuestros 3 invitados que nos tienen también información relevante e importante porque, como decimos, no se celebra nada, pero sí se conmemora para tomar y hacer conciencia de los derechos de los más pequeños. Así es, Vero. En Ecuador hay casi 6 millones de niños, niñas y adolescentes. Y de estos, 3 millones están en situación de riesgo tras la pandemia. Es por eso que el trabajo de los adultos es importante para garantizar nuestros derechos. Veamos la siguiente nota.
A raíz de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, se estima que 150 millones de niños, niñas y adolescentes están o estarán en pobreza extrema en todo el mundo, según datos del UNICEF. La afectación económica de la COVID-19 tiene una incidencia directa en el desarrollo de los menores y en las necesidades no cubiertas de las familias. Por ejemplo, el acceso a servicios básicos, salud, vivienda, alimentación y otros. Esto se refleja también en Ecuador, en donde 1 de cada 3 niños sufre de desnutrición crónica infantil. Justamente la desnutrición es una de las problemáticas que más aqueja a los menores ecuatorianos y que tendría repercusión en la productividad del país y un impacto a lo largo de la vida de la persona, según UNICEF. Estos altos índices han llevado al gobierno a tomar cartas en el asunto, empezando por clarificar y actualizar las cifras para conocer la realidad actual del país con una encuesta y otorgar ayudas sociales y atención médica, para lo cual se prevé un desembolso de $1.765 millones hasta 2025. Carolina Basante, Noticias 7. Con esta información nos despedimos. Volvemos con ustedes, compañeros. Buen día para todos y feliz Día del Niño. Muy bien, feliz Día del Niño también para ustedes. Ellos eran nuestros amigos Juan Diego Guerrero, Camila Gualotuña y Lía Chávez, quienes fueron periodistas por un día y lo hicieron bastante bien. Así que reiteramos el mensaje: como adultos, lo que tenemos que hacer, más que darle el regalo, llevarle a comer un helado, una pizza a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, nietos, lo que sean, que no está mal, por cierto, lo que tenemos que hacer siempre es defender sus derechos, evitar que tengan vulneración, tanto el hecho de que puedan decidir lo que quieren hacer, lo que pueden alimentarse, que crezcan sanos, que crezcan bien. Esa es nuestra obligación y por ende creo que todo el mundo tiene que sumarse a esta campaña que nació luego de la Primera Guerra Mundial como un dato histórico. Ahí fue cuando dijeron: los niños tienen derechos y hay que cumplirlos. Y dar ejemplo, Lautaro, porque una de las cosas más importantes es el ejemplo que les damos a los chicos para que crezcan con principios, con valores, con normas, con moral. Yo veía un video de unos niños de 6 añitos tomando cerveza y los adultos aplaudiéndoles y bailando el perreo. 6 años. Entonces, esos niños seguramente van a crecer y sus ídolos serán los líderes de los tiguerones, de los choneros, chiquiles. Es decir, ese es el peligro, el ejemplo que damos los adultos, que tenemos que saber distinguir para que los niños sepan lo que es del bien y lo que es del mal. Los principios básicos que nos dan en casa a casi todos los ciudadanos de bien. Y esto es importante no solamente dentro del hogar, también extrapolarlo al gobierno para que se puedan tomar políticas públicas, para que se puedan ejecutar y darles a estos niños un futuro, darles oportunidades, garantizar su alimentación. Estamos hablando de que Ecuador es uno de los países con mayor grado de desnutrición crónica infantil, pero también hablar sobre el trabajo infantil, sobre las garantías que se les dan desde el vientre. Eso es muy importante, no solamente responsabilidad de la casa, como digo, sino también del Estado. Y como algo que no hay que dejar pasar por alto, según investigaciones periodísticas, en las bandas criminales del Ecuador empiezan a reclutar niños desde los 6 años que ayudan con el tráfico de drogas. A los 10 les dan un arma y a los 15 ya están matando o están robando en las calles. Así que es muy importante que también ataquemos por ese lado para evitar que los niños luego terminen con un futuro que es de lamentar. La educación y la asistencia psicológica es muy importante en las familias, sobre todo de escasos recursos, tenemos que decirlo, familias que se encuentran en el campo, que no tienen un acceso a una educación un poco más especializada, y es ahí donde las autoridades deben de ejecutar sus políticas precisamente de desarrollo social. Nosotros con esto hacemos una pausa, amigos televidentes, pero ya está con nosotros Iván Vallejo, un gran personaje, un referente del andinismo ecuatoriano, quien va a compartir con nosotros algunas experiencias importantes, y por supuesto nuestro compañero Fabián Alarcón, quien en pocos minutos más nos contará los detalles de los deportes. Ya regresamos.
Feliz Día del Niño. Nosotros estamos pues contentos por esta celebración y damos paso enseguida también a nuestro segmento, uno de los favoritos de todos ustedes, seguramente amigos televidentes. Ya está con nosotros nuestro compañero Fabián Alarcón con un invitado de lujo. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Muy buenos días, adelante. Así es, buenos días, Verónica, Byron, a Carolina, también a Lautaro y a la gente que nos ve en casa, por supuesto, siempre muy buenos días, a quienes nos escuchan también a través de radio, de Pública FM también, y a los hombres o a los niños más bien dicho, feliz día, por supuesto, y a los hombres con corazón de niño o mujeres con corazón de niña también, porque todos llevamos un niño adentro y hay que celebrarlo también en este día especial. Así es, hoy estamos con un invitado de lujo, como siempre, contando detalles importantes, alegrándonos la mañana con este apasionante mundo del deporte. Hoy estamos con Iván Vallejo, un referente, por supuesto, de lo que es el andinismo. Justamente gracias por acompañarnos, Iván, a contarnos esas experiencias, anécdotas y lo que tienes, por supuesto, sobre todo los nuevos proyectos que se vienen. Iván, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué tienes en mente, qué tienes proyectado justamente para este año? Hola Fabián, buenos días y buenos días a todas las personas que nos escuchan en el país. Yo creo que antes de contar lo que viene, yo quisiera destacar estos dos eventos importantísimos que han ocurrido hace unas semanas. El primero, este gran logro de Karl Egloff y de Nicolás Miranda, dos queridos amigos que se aventuraron a este tremendo proyecto de subir el Makalu, que es la quinta montaña más alta del mundo, que mide 8.463, y logrando un récord a nivel mundial. Y unas semanas después, concretamente la semana pasada, Carla Pérez logró llegar a la cima del Makalu, también la misma montaña, 8.463, pero claro, Carlita, ella no practica el speed climbing, ella hizo de la manera tradicional, con lo cual suma un 8.000 más en la lista de su proyecto de los 14 8.000. Así que yo creo que estas 2 semanas, 3 semanas pasadas han sido de un gran logro para el andinismo ecuatoriano, el andinismo sudamericano, por lo que significa un gran récord para el país, un gran récord para Sudamérica, y luego que Carlita siga sumando sus 8.000 de esta manera tan comprometida, de esta manera deportiva tan exigente que es hacerlo sin oxígeno. Así que creo que era pertinente comenzar mi conversación haciendo caer en cuenta de estos logros que han ocurrido en la parte de montaña, y obviamente hay que sumar el logro del podio que ha hecho Richard Carapaz. Claro. ¿Y por qué hago ese comentario? Porque al final yo creo que cuando los deportistas en la disciplina que tenemos ya tenemos un recorrido, una experiencia, creo que es completamente mandatorio el tema de poder compartir con las nuevas generaciones. Y aquí yo le felicito muchísimo al señor Richard Carapaz por el hecho de que, sin embargo, que está en lo más alto de su carrera deportiva, ya se preocupó de formar a este nuevo equipo, de sostener a este nuevo equipo de ciclistas. Y eso lo he visto con muy buenos ojos, porque es la manera con la cual el deporte puede trascender más en el tiempo, ¿no? Es una forma de demostrar que al final Ecuador no solo es fútbol, digamos, ¿no? Es decir, es el deporte rey, por decirlo de alguna manera, el que manda acá, pero también tenemos muy buenos valores en otras disciplinas deportivas, y lo estamos demostrando, como se dice, en ciclismo. Ayer tuvimos una visita muy especial con Jacqueline Factos en karate, por ejemplo, en artes marciales, lo que pasa con Chito Vera. Ya vamos de pasar más adelante lo que conversamos con Jacqueline Factos. Y ahora en andinismo, porque por ejemplo se viene un nuevo desafío con Santiago Quinteros, que también hizo una presentación de un desafío que él va a cumplir, de subir 9 montañas de 8.000 kilómetros, así mismo, y hay que recordar que él tiene la mitad de sus pies amputados. Entonces es demostrar eso, ¿no? Que Ecuador justamente tiene esos talentos para proyectarse en otras disciplinas, en este caso algo tan complicado y exigente como el andinismo. Así es, yo le veo mucha consecuencia en esto porque vivimos en el Callejón Interandino, y a donde regresemos a ver, Fabián, tenemos muchas montañas, tenemos colinas para entrenar. Entonces yo siempre he insistido en los medios de que después del fútbol, quienes vivimos en el Callejón Interandino, el deporte inmediato que tendríamos que practicar es andar en las montañas, y creo que el tiempo me ha dado la razón, porque ahora, sobre todo después de pandemia, es mayoritaria la cantidad de gente que se mueve hacia las montañas, no solo a las altas, van a las reservas nacionales, van a los parques nacionales, van a los refugios,
se acercan a la montaña. Entonces, al ser un país andino, yo creo que es muy consecuente que nos acerquemos a las montañas, tanto de manera amateur como de manera profesional. Y los resultados en el campo profesional, como usted lo menciona, Fabián, ya lo vamos viendo consecutivamente, ¿no? Así es. Cuéntenos justamente un poquito de sus proyectos. Ahora, me comentaba que tiene dos ascensos en mente, uno en Perú y otro en Nepal. Sí, así es. Hasta el año 2019 estuve en plena actividad internacional. Me acuerdo que regresé a mediados de octubre de la cordillera de la India y desafortunadamente el año 2020 por el tema de la pandemia hubo que cancelar todo. Entonces yo no tuve ningún apuro para regresar en el 2021 hasta que se arreglaran las cosas en temas de salud. Así que este año, Dios mediante, voy a regresar. Va a ser a mediados de julio más o menos. Voy a irme a escalar en Perú, una montaña de más de 6.000 metros. Y luego en septiembre, creo que fines de agosto, primeros de septiembre, ya definir exactamente bien las fechas, Dios mediante regreso a Nepal a subir una montaña de más de 7.000 metros que está muy cerquita del Everest. Algo que me pareció interesante y para ustedes amigos televidentes, por supuesto, que tiene también Iván Vallejo en mente, tengo entendido que tiene el proyecto de poder hacer ascensos con público en general, digamos, ¿no? Es decir, compartir esas experiencias e enseñar cómo lograr esto de aquí, de llegar, digamos, a la cima, prepararse adecuadamente. ¿Cómo es este proyecto que tiene también en mente? Es un proyecto que lo abrí justo después de la pandemia, porque hasta antes, yo soy guía de montaña desde 1988 y hasta antes de la pandemia trabajaba con empresas que me pedían que hiciera este tipo de trabajo y con un gimnasio. Y después de la pandemia, claro, los gimnasios se cerraron y empecé a echar de menos este grupo de gente con el que yo trabajaba. Así que se me ocurrió hacer abierto, que se inscriba el que esté interesado sin que sea de una empresa, sin que esté en un gimnasio. Y el resultado independientemente de la experiencia, un poco, ¿no? Sobre todo para gente que no tiene experiencia, sobre todo para eso, porque la gente que tiene experiencia ya se va por su cuenta a la montaña o contrata a su guía. Entonces yo me enfoqué en es buena la pregunta, Fabián, en el equipo humano que no tiene nada de experiencia. Entonces mi proyecto comienza desde una montaña muy bajita, muy descomplicada, preciosa, que pueden llegar a la cumbre y por primera vez experimentan esta maravilla de lo que es el logro, de lo que es el esfuerzo y de lo que es llegar a una cima. Y luego paulatinamente voy aumentando la complejidad y quienes estén interesados finalmente les llevo a la cima del Cotopaxi. Esto debe ser sensacional, sobre todo como lo decíamos para la gente que nunca ha tenido esa posibilidad, esa experiencia de hacerlo. Así es. Justamente, ¿no? Porque uno a veces ve desde lejos, ve, digamos, la cima del Cotopaxi. La gran mayoría le ve de lejos. Sí, el Cotopaxi, el Chimborazo o a veces montañas de menor dimensión que no son nevadas. Como lo menciona justamente Iván, tenemos una diversidad. Y se pregunta una, ¿cómo será estar ahí? ¿Cómo llegar? ¿Cómo será llegar, escalar? Y aquí tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Obviamente. Y hablar del equipamiento, me imagino que la orientación será desde ahí, desde la base, ¿no? Bueno, esa pregunta que se hacen, ¿cómo será estar allí? Hay que resolverla, tiene que ser la motivación. O sea, esto comienza así, ¿no? Claro, ¿y qué tal sí? ¿Y cómo será? Entonces dar el paso teniendo semejante escenario aquí cerquita, que es una maravilla, ¿no? En el tema de la formación, digamos, técnica, eso me encargo yo, porque es lo que sé, es lo que aprendí, es lo que practico. Y luego en la parte del equipo, ventajosamente, hoy hay varios almacenes que ofrecen con gran calidad un gran equipo, y con lo cual usted no está obligado a entrar en gastos altos porque el montañismo es un deporte caro, y simplemente renta para ese día o renta para el fin de semana, con lo cual es otra facilidad. Porque antes era muy complicado, había que de ley conseguir las botas, los crampones, el piolet, que aumenta mucho el costo. Pero ahora, en cambio, usted alquila para el viernes, alquila para el fin de semana y está listo. Aproximadamente para alguien que va a empezar, ¿cuánto se tiene que invertir, digamos, en equipación? Justamente como dice, la mochila, las botas, digamos, las sogas, todo lo necesario. Bueno, lo colectivo, la cuerda, eso va de parte de nosotros. Lo obligatorio tienen que ser las botas, la ropa, la mochila. Y eso fácil sí puede ser un gastito de unos $1.500. O sea, es costoso nuestro deporte,
Porque es un deporte de mucho cuidado, porque es un deporte en donde el refrán lo barato sale caro, hay que tener mucho cuidado. Hay que comprarse unas buenas botas, hay que comprarse una buena ropa de abrigo, hay que comprarse unos buenos guantes. Obviamente esto en el momento que la persona que decide subir montañas ya lo va a hacer continuamente. Porque la otra opción, si alguien dice que es totalmente válido, que la mayoría de mis clientes lo hacen, Iván, yo me quiero subir una vez al Cotopaxi. Ah, qué perfecto. Entonces, en esa vez puede alquilar el equipo, algún familiar le puede prestar la mochila, pero se da el regalo de cumplir ese sueño de llegar a la cima de la montaña. Excelente, muchas gracias, Iván. Así que ya saben, amigos, por supuesto, si quieren tener esa experiencia, digamos, salir del confort y sentir justamente lo que es llegar a la cima de una montaña, porque debe ser lo máximo, obviamente, poder todo ver desde arriba. Ya saben, esta es la posibilidad. Iván Vallejo tiene este proyecto en mente. En su momento ya está caminando. Sí, ya exactamente, ya pueden contactarlo. Así que eso es por el momento lo que podemos informarles de esta gran actividad deportiva como es el montañismo, el llegar a lo más alto de las montañas. Así culminamos esta parte deportiva, por supuesto, como siempre, como lo decimos, con lo más lindo que es el deporte. Continuamos con más información con nuestros compañeros que están en el estudio principal, pero sin antes mencionarles que vamos a revisar lo que es el pico y placa, para que esté pendiente. Por favor, evite multas, pendiente del número de pico y placa, para que no sea multado en las calles de Quito. Les recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este miércoles, las placas terminadas en 5 y 6 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Muy bien, estamos ya a segundos de irnos, pero como siempre queremos recomendarles que el mejor testimonio que les podemos dejar a los niños es nuestro ejemplo. Evidentemente ayudar desde nuestra particular manera de ver el mundo y vivirla en nuestro entorno, la familia, el colegio, los amigos, el entorno, para darle a los chicos un buen ejemplo, más allá de las políticas gubernamentales que, como hemos dicho, y es una de las prioridades del presidente de la República, lo he dicho varias veces, con disminuir la desnutrición crónica infantil. Incluso ha hablado de algunos programas con algunos millones de dólares, pero eso habrá que ver que las autoridades competentes del sector social lo puedan implementar. Y estaremos pendientes nosotros también como medio de comunicación de difundir todos esos avances. Compañeros, un excelente día para ustedes. Que viva siempre el espíritu infantil, ¿no es cierto? Pero que les dé un datito antes de irnos? Claro que sí. Les cuento que en Colombia, pues como ya sabemos, hay esta campaña que es previo a la segunda vuelta electoral entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Petro ganó con el 40%, la primera vuelta, Hernández con el 28%. Se invirtieron las cosas según las encuestas. Ahora, Rodolfo Hernández tiene el 41%, Petro está bajando. Y eso nos indica que serán 2 semanas bastante intensas en Colombia que podrían cambiar las cosas. La frase del día, 2 segundos, productor. Hernández, hoy en Diario El País. El candidato a la segunda vuelta de Colombia ha dicho, textual, entre comillas, el ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos, como tienen a toda la ciudadanía arruinada, la mujer le tocó ponerse a trabajar. No. Frase textual. Sin comentarios, hacemos una pausa.
Y de esa manera les decimos muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una nueva cita con ustedes en nuestra siguiente emisión informativa, El Estelar, a las 22 horas. Hasta pronto, que disfruten de su día y nos quedamos nosotros comentando aquí en la mesa lo que va a pasar en Colombia a propósito del comentario. Sí, del Como dicen comentario. los españoles, que Dios nos coja confesados. Muchas gracias. Buenos días. Buen día para todos. Hasta luego.